Bueno, en esta lección vamos a ver lo que es oscilaciones forzadas y el fenómeno de resonancia. Entonces vamos a considerar el sistema que ya veníamos considerando, es decir, un cuerpo de masa m, este que aparece aquí, un resorte, que provoca esta primera fuerza que habíamos considerado, ¿no? F1, que es menos K por X. Tenemos la fuerza 2, F2, menos B de X de T, que es una fuerza que depende de la velocidad, ¿no? Depende de la velocidad. Esta fuerza puede ser provocada por el aire, por la fricción, o puede ser también que esté involucrada con el mismo resorte, puesto que hay resortes que tienen un amortiguamiento intrínseco. Vamos a considerar ahora una tercera fuerza adicional, que es esta fuerza F3. Esa fuerza es una fuerza externa, aquí pongo EXT de externa, que depende de T. Ya no depende ni de X ni de la velocidad, sino que depende del tiempo. Entonces, resumiendo, tenemos F1, que es igual a menos K por X, y es una fuerza que depende de la posición. Tenemos nuestra fuerza F2, que consideré, es la fuerza de amortiguamiento, ¿no? La fuerza de amortiguamiento depende de la velocidad. Y adicionalmente tenemos una tercera fuerza, que es esta fuerza externa, F3, es una fuerza externa que depende del tiempo. Bueno, resumiendo, F1 depende de X. Entonces, si el cuerpo está por aquí, ya sabemos que la fuerza va hacia allá, hacia la izquierda, y si el cuerpo está por acá, esa fuerza va hacia la derecha. Esta fuerza de aquí, F2, esta fuerza de aquí, es una fuerza que depende de la velocidad. Si la partícula va hacia allá, la fuerza iría en este sentido. Si la partícula viene hacia acá, la fuerza va hacia allá. Entonces no depende de dónde esté, sino hacia dónde vaya. Y el tercer caso que vamos a considerar es un caso en el cual la fuerza esta de acá, F3, depende del tiempo. Es decir, no importa dónde esté ni en qué dirección vaya, depende del tiempo t. Si t vale 0, vale 1, vale 2. Entonces, vamos ahora a considerar un ejemplo específico para esta función. Un ejemplo específico que escogemos porque tiene muchos usos en ingeniería. Bueno, vamos a considerar entonces esta fuerza de aquí como nuestra fuerza externa que depende del tiempo. F0 y W son dos parámetros que vienen incluidos en esta fuerza. Son dos números que nos dan. Esta fuerza puede ser generada por algún mecanismo externo, alguna fuerza externa al sistema. Por lo general, en ingeniería, ya sea en sistemas mecánicos, como el que estamos considerando, puede ser un motor. En un sistema eléctrico puede ser una fuente de voltaje de alterna. Entonces, tenemos dos parámetros de nuestra fuerza acá. F0, que es la amplitud de la fuerza, y W(f), que sería la frecuencia angular de la fuerza externa. Y usamos el subíndice F, W(f). Tiene unidades de radianes por segundo y la amplitud tiene unidades de newtons. Bueno, como observan, es una fuerza que tiene una forma funcional de coseno. Es una función que varía con el tiempo como un coseno. Puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda dependiendo el tiempo. Por ejemplo, en t igual a 0, la fuerza externa es igual a F0. Y si F0 es positiva, pues la fuerza iría hacia la derecha. Así como pasa el tiempo, empieza a disminuir y luego puede llegar a ser negativa. Entonces, volviendo al sistema que tenemos acá, pues inicialmente nuestra fuerza iría hacia la derecha.
¿cierto? Nuestra fuerza externa. Y luego empezaría a ser cada vez menor a la derecha hasta ir ahora hacia la izquierda. Esto significa que así la partícula esté por aquí o por acá, ella va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y va a tener una rapidez de cambio. Entonces, esa rapidez la podemos consignar o la podemos ver bien acá en W. ¿Por qué? Porque sabemos que el periodo de la función es igual a 2pi sobre W sub f. Para que haga oscilaciones rápidas, t tiene que ser pequeño. Recordemos cómo es más o menos la gráfica de un coseno. Entonces es así, ¿no? Entonces, ¿qué mide qué tan rápido sea esto? Pues t. Con un t pequeño, si t es muy pequeño, este de aquí, entonces tendremos un WF grande. Entonces WF, la frecuencia angular, si es muy alta, pues nos mide qué tan rápido está cambiando la fuerza externa. Bueno, entonces ahora utilizaremos nuestra segunda ley de Newton para plantear nuestra ecuación diferencial. Después de eso escribiremos la solución y más adelante les iré diciendo qué vamos a hacer con esa solución y cuál es la vía que vamos a tomar en este caso, que no es, digamos, la usual que hemos venido haciendo para casos anteriores. De la segunda ley de Newton tenemos entonces para este sistema que A es igual, o sea, la aceleración es igual a 1 sobre m por la suma de fuerzas. Y la suma de fuerzas ahora tenemos 3, ¿no? Entonces tendremos aquí, haciendo distributiva con la masa que está en el denominador, sería menos k sobre m por x menos b sobre m por dx de t más f sub 0 coseno de w sub f por t dividido entre m. Y organizando tenemos que la segunda derivada de x respecto a t cuadrado, es decir, la aceleración, más k sobre m por x más b sobre m por dx de t es igual a f sub 0 sobre m coseno de wf t. Entonces la mayoría de textos de ecuaciones diferenciales y de física tienen esta ecuación escrita en esta forma. El término que tiene variable independiente, recordemos que t es la independiente y x es la variable dependiente, entonces de aquí lo que queremos es la solución, que es x de t. Pues en los libros la colocan así, ¿no? Entonces en esta parte aquí colocan dx de t aquí, ¿no? Y está acá. Dx de t, la función, la segunda derivada, y a la derecha los términos que dependen del tiempo. Bueno, una condición adicional que vamos a asumir ahora es esta que ustedes observan en pantalla. Pues tenemos esta condición adicional. ¿Qué es esa condición adicional? Es una condición entre K, M y B. Si ustedes recuerdan, se parece mucho o es idéntica a la que uno encuentra en el movimiento subamortiguado. Entonces, vamos a hacer una solución de esta ecuación diferencial de aquí, ¿cierto? Bajo esta condición de acá, ¿ok? Es decir, si esta condición no se cumple, sería otra la solución. Entonces, vamos a obtener la solución solamente para este caso. Entonces, sin hacer más procedimiento, vamos a simplemente colocar la solución de la ecuación diferencial. Y esta tiene la siguiente cara. X de t igual a e a la menos b. Vamos a poner aquí c en vez de a. Por t seno de raíz de k sobre m menos b
sobre 2m al cuadrado por t más un ángulo. Y a eso le vamos a tener que adicionar otro término. Porque recuerden, esta es simplemente la solución en el caso, sería la solución en el caso subamortiguado. Bueno, aquí viene el término nuevo. Bueno, en este caso, nuestra ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes y una fuerza que depende del tiempo. ¿Qué sucede acá? Entonces, en esta solución tenemos esta constante y esta constante. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, esperamos que esas dos, C y Φ, sean constantes que van a ser fijadas por las condiciones iniciales. Esas dos constantes se ajustan con las condiciones iniciales. Pero además de eso, acá vemos esta A y este teta. A y teta no son constantes que se fijen con las condiciones iniciales. Son constantes que dependen de los parámetros del sistema de la siguiente manera. Es decir, dados K, M, B, F sub 0 y WF, W sub F, entonces A está dado por A es igual a F sub 0 sobre raíz de K menos M W sub F cuadrado al cuadrado más B cuadrado W sub F al cuadrado. Y teta es igual a tangente inversa de K menos M W sub F al cuadrado sobre B por W sub F. Tenemos acá entonces que A y teta son constantes, pero constantes que dependen de los parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros son M, B, F sub 0, K y W sub F. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de cosas específicas acerca de esta solución. Aquí observamos la solución completa, ¿no? Entonces tenemos x de t igual a c, una constante, e a la menos b sobre 2m por t, seno de raíz de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado por t, más phi. Estas son las dos constantes que tendríamos que ajustar con las condiciones iniciales. Y aquí tenemos a seno de wft más teta. Entonces, bueno, ¿qué sucede físicamente? Lo siguiente, este término, como ustedes ven aquí, tiene una función seno. Entonces, que es una función periódica. Sin embargo, tenemos aquí una función exponencial decreciente. Resulta que todo este término de aquí, para tiempos muy grandes, todo este término se convierte a cero, ¿no? Tiende a cero debido a esta exponencial. Entonces, a este pedazo se le coloca un nombre debido a ese fenómeno. En cuanto que este pedacito de aquí sobrevive, es una función seno, es decir, es una función periódica, y para tiempos muy grandes la solución x de t se aproxima a ser solo esta. Entonces, a esta parte la llamamos término transitorio. Y a este de aquí lo vamos a llamar término del estado estacionario. Existen entonces dos regímenes, un régimen de estado transitorio y un régimen del estado estacionario. Entonces, un gráfico, digamos más o menos típico,
de esta función sería el siguiente. Entonces tenemos el eje X y el eje T, y él tiene unas condiciones iniciales en X, comienza en algún punto. Hay un fenómeno transitorio, digamos, que es matemáticamente complejo, ¿no? Que sería la suma de estas dos funciones, con dos funciones seno con diferente frecuencia y una de ellas con una exponencial, y tendremos un fenómeno ahí transitorio. A partir de cierto instante de tiempo, ya desaparece la primera parte y nos queda el pedazo del estado estacionario, ¿no? Entonces podemos dividirlo en dos pedazos, ¿no? Este sería un estado transitorio y este de aquí sería un estado estacionario. Bueno, este sería un gráfico típico de la función x de t. Bueno, ¿cómo vamos a proceder acá en términos de problemas a resolver? Entonces, en casos anteriores nos hemos dedicado a ajustar, por ejemplo, las condiciones, las constantes que dependen de las condiciones iniciales y resolver todo el problema. Ahora nos vamos a enfocar solamente en el fenómeno de estado estacionario. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis siempre a partir de un punto por acá, en el régimen estacionario. Entonces no nos vamos a dedicar a calcular o a fijar las constantes C y Φ, es un problema matemático que es complicado, y nos vamos a enfocar más bien en el término o en la solución o en el estado estacionario, en este por acá, y vamos a mirar algunas propiedades interesantes en ese estado. Entonces vamos a escribir la solución completa. ¿Cómo sería la solución completa en el estado estacionario? Recordemos que A y teta dependen de los parámetros del sistema. ¿Cuáles son los parámetros del sistema? W sub F, B, K, M y la fuerza externa, la magnitud de la fuerza externa F sub 0. Entonces vamos a escribir la solución que vamos a utilizar a partir de ahora, que es la solución en estado estacionario. Bueno, aquí la tenemos. Esta sería la solución en estado estacionario. Entonces, tenemos una constante que depende de los parámetros. Entonces, dependiendo de W, de K, de M y de F sub 0, en estado estacionario vamos a tener una amplitud del movimiento. La frecuencia es la frecuencia de la fuerza externa, es decir, nuestro sistema, el cuerpo, no va a empezar a oscilar con una frecuencia de raíz de K sobre M ni de ninguna otra amortiguada. Va a resultar adquiriendo la frecuencia de la fuente externa. Y tenemos un ángulo acá, un ángulo de fase, o un ángulo, a veces lo llaman de desfase con respecto a la fuerza. Entonces la fuerza que entra es un coseno de WFT, se puede convertir a un seno, tiene cierta fase, y este tiene una fase diferente. Entonces hay una diferencia de fase con respecto a la fuerza que tiene el agente externo. Bueno, para ilustrar mejor las ideas entonces vamos a realizar un ejercicio, un problema. Aquí tenemos el ejemplo, dice así: un cuerpo atado a un resorte de constante K igual a 3600 Newton sobre metro, está sometido a una fuerza externa constante que depende del tiempo, como dice acá, igual a F sub 0 coseno de WF, la que ya vimos, por T, newtons, y dice que el cuerpo, que tiene una masa de 2 kilogramos, entonces nos dan la masa, nos dan la constante del resorte, también sufre una fuerza de amortiguamiento cuyo coeficiente es 20-40 kilogramos por segundo. Obtener la función x de t que describe el movimiento en estado estacionario. Entonces nos vamos a fijar solo en la solución en estado estacionario, en el caso en el cual, bueno, nos dan F y nos dan W sub F, ¿no? Que están acá en la fuerza. Entonces nos dan todos los parámetros, nos dan K, B, M, F0 y W sub F. Condiciones iniciales no nos dan porque las condiciones iniciales solo las necesitamos si nos preguntan el estado transitorio. Entonces vamos a construir simplemente x de t. Bueno, solo para hacer el ejercicio bastante completo, entonces vamos a empezar por lo que ya hicimos, segunda ley de Newton. Tenemos la suma de las fuerzas, entonces esto sería menos K sobre M por X menos B sobre M de X de T más F sub 0 sobre M
coseno de W sub f por t. Entonces la segunda ley de Newton nos lleva a la ecuación diferencial. Segunda derivada de x respecto a t más b sobre m de x de t más k sobre m por x igual a f sub 0 sobre m coseno de W sub f por t. Bueno, la solución en estado estacionario de esta ecuación diferencial sería x de t igual a f sub 0 sobre raíz cuadrada de k menos m wf cuadrado al cuadrado más b cuadrado w sub f al cuadrado. Entonces, esto todo es un número, ¿no? Ya conocemos f sub 0, k, w sub f, m y b. Por el seno de wft más la tangente inversa de k menos m wf cuadrado sobre b wf. Bueno, ya conociendo que k es igual a 3600, m es igual a 2, w sub f igual a 10, f sub 0 igual a 3424 y b siendo igual a 40. Tomando esto en cuenta con las unidades correctas, entonces obtenemos que x de t es igual a, bueno, aquí digamos que 3424 fue escogido para que la amplitud diera 1 seno de 10t más 1.45. Entonces, digamos, háganlo en la calculadora y verifiquen que esa sea la respuesta correcta. Y ya queda completamente realizado nuestro ejercicio, que era lo que nos pedían. X de t es igual a esto para el estado estacionario, para cuando hay tiempos, se demora un tiempo en el estado, en el régimen transitorio, y se decanta el sistema al régimen estacionario, siendo esta la solución en régimen estacionario. Vamos ahora a resolver este mismo problema exacto, pero vamos a hacer una variación. Vamos a variar W sub f manteniendo el resto de los parámetros constantes. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces dice así, realizar el problema anterior cuando W sub f sea 20, W sub f sea 30, 40, 50 y 60. En ese caso, manteniendo B, K, F sub 0 y M constantes. Bueno, aquí el problema es relativamente simple, ¿no? Entonces tenemos el conjunto de valores y simplemente sería reemplazar, ¿no? Entonces reemplazamos los valores de las constantes y de W sub F en cada uno de los casos, de tal manera que obtengamos la respuesta en estado estacionario. Entonces, por ejemplo, para el punto A encontramos lo siguiente. Pueden ustedes verificar ahí, ustedes mismos. Entonces, de amplitud, 1.18, seno de 20t más 1.29. Eso para W sub f igual a 20. Bueno, el caso B, que es W sub f igual a 30, entonces sería x de t igual a 1.58. Mayor la amplitud, ¿no? Para WF mayor. Seno de 30t más 0.98. Para la parte C, entonces tendríamos x de t igual a 2. Aumenta de nuevo la amplitud y el ángulo disminuye, ¿no? El ángulo de fase. 40t porque es 40 la frecuencia, en el caso C. En el D obtenemos lo siguiente. 1.4. Entonces observen, aquí teníamos 1.18, 1.58, 2, 1.4. Entonces estas son las diferentes
soluciones en estado estacionario. Tenemos E, bueno, 1.4 aquí, 1.58, 2, 1.4 y finalmente 0.79 en el caso de 60. Entonces, bueno, como observamos acá, vamos a tener que la amplitud, si ustedes recuerdan el caso anterior, WF igual a 10, teníamos amplitud 1, luego subió a 1.18, 1.58, 2 y vuelve y baja de nuevo. Este fenómeno es interesante porque a pesar de que WF aumente, aquí la amplitud aumenta, llega a un punto en el que se cuadra y es un máximo y luego empieza otra vez a disminuir. Ese fenómeno es conocido como el fenómeno de resonancia. Entonces en 40 radianes por segundo uno tiene la máxima amplitud posible para toda esa gama de valores. Entonces más adelante vamos a estudiar con rigurosidad este fenómeno, pero mientras tanto vamos a hacer un gráfico de A versus W en este caso específico para ver cómo la amplitud varía con W sub F, o sea, con la frecuencia del agente externo, de la fuerza externa, cuando KB, F sub 0, estos KB, F sub 0 y M permanecen constantes. Tenemos acá nuestro gráfico. Para W sub F igual a 10, entonces tenemos 1, ¿no? Ese sería nuestro primer punto. Para 20 tenemos 1.18, más o menos digamos que por aquí. Para 30 tenemos 1.58, sería más o menos por aquí, ¿no? Para 40 tendríamos 2, ¿no? Ya tendríamos 2 para 40. Para 50 tendríamos 1.4, cae bastante. Este sería 1, 1.4 por aquí. Y para 60 tenemos 0.79 por acá, ¿no? Entonces si unimos estos puntos, pues nos da algo más o menos así, ¿no? Vamos a tratar de unirnos de alguna manera. Entonces acá lo que estamos dibujando es la función A de W sub F. Y 40 en este caso, pues nos da la... Puede ser que sea el valor exacto en este caso, puede ser que no, pero por lo menos para los datos que tomamos, ese representaría el máximo de la función. Entonces esta es una función, digamos, típica de lo que es A contra W sub F para algún sistema, un sistema resonante, un sistema en el cual para cierta frecuencia se obtiene la máxima amplitud. Observen que no es ni para una frecuencia pequeña ni para una frecuencia alta, sino para una frecuencia que queda en la mitad entre estas dos. Entonces el fenómeno de resonancia vamos a estudiarlo ya más rigurosamente.